¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Tiene futuro? Cristo lo va a explicar con las parábolas del reino, esas parábolas que sigue presentando para que nunca nos cansemos de seguirle, nunca nos cansemos de anunciar su palabra. Ya sabes, como siempre, recibe un abrazo de paz. Saludos. Seguimos escuchando las parábolas maravillosas del reino de Dios. Hace una semana Jesucristo se presentaba como ese buen sembrador para que la semilla cayese en buena tierra, que en nuestro corazón y dé mucho fruto. Y seguimos con la parábola para plantear la respuesta a unas cuestiones que se dan o se daban en el tiempo de San Mateo. Pregunta primera: ¿quién ha creado el mal en el mundo? Si Dios lo hizo todo bueno, así aparece en Génesis, Dios crea el universo, pone el estribillo que se repite, y vio Dios que era bueno. Y surge el ser humano, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué surge el mal? La segunda cuestión es también interesante. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Qué misión tenemos los cristianos en el mundo? ¿Y qué futuro nos espera? Y para ello, tenemos a la historieta. La primera de ellas, la conocida como el trigo y la cizaña. Ahí surge la parábola y después los apóstoles le piden a Jesús que se la explique en privado. Eso es interesante. También sería bonito que nosotros a Jesús acudamos muchas veces a decirle: Señor, explícame este mensaje que no llego a entenderlo del todo. Con humildad, con paciencia, para que Cristo nos siga enseñando lo esencial. El caso es que va Cristo planteando conclusión. Dios ha creado todo bueno. El mal llega por obra de Satanás. Y el mal se da en el mundo entero. Se da en la sociedad. Se da en la iglesia. Se da en la persona y se da dentro de nosotros. Y el bien y el mal caminan juntos dentro de nuestros interiores. Hay una historieta que me ha contado en alguna ocasión un anciano de la tribu india de los Cherokee en Estados Unidos. Estaba consumiendo allí en el fuego y le dijo: dentro de nosotros tenemos dos lobos. Uno es todo odio, rencor, violencia, todo lo negativo del mundo. Egoísmo aparece en ese lobo. Sin embargo, en otro lado está la dulzura, la comprensión, la cercanía, la misericordia. Están en combate, están en pelea. Y pregunta el nieto al anciano: ¿y qué lobo vencerá en esa pelea? Y responde el anciano: aquel a quien más alimentemos. Eso pasa dentro de nosotros. El bien y el mal trabajan juntos. Según a lo que nos volquemos, así será nuestro fruto. ¿Qué hacer? Porque a veces las personas corremos el peligro que aparecía en la parábola. Maestro, ¿quieres que arranquemos las cizañas del trigo? No, esos trigos, si la cizaña se enredan y puede provocar que al arrancar cizañas también arranque uno el trigo. Eso recuerda la actitud que Dios tiene con el mundo, con los pecadores y con nosotros. Dios es paciente, tiene paciencia. Y nos pide que también somos pacientes con los fallos ajenos. Hay también por ahí alguna otra historieta, por ejemplo, esa que conté en alguna ocasión. Un cura ve a una niña y le pregunta si la gente buena fuese de blanco y la gente mala de negro, ¿tú cómo irías? Si la gente buena va de blanco y la mala de negro, ¿tú cómo irías? Y la gente responde: yo iría a raya. Somos gente a raya. Somos gente a raya. También hay que tener cuidado. Porque incluso cuando acusamos a alguien con el dedo, un dedo se dirige a los demás, pero tres dedos se dirigen a los mismos.
Antes de juzgar al prójimo, revisemos nuestro interior. Es lo que Jesús dijo en alguna ocasión, de que te fijas tú en la viga del ojo, en la paja del ojo ajeno, si tienes una viga en tu ojo, sácate primero tu viga para hablar del prójimo. Yo recuerdo un cartel que lo puse en un salón parroquial que decía, sería un hombre, además ese cartel lo vi en un azulejo y ponía: prohibido hablar mal del ausente. Prohibido hablar mal del ausente. Son circunstancias en las que aparece la misma idea. Dios es paciente con nosotros, somos pacientes con los fallos ajenos, sabiendo que tenemos que revisar nuestra vida antes de juzgar al prójimo. Segunda cuestión: ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Dará eso algún resultado? Y Cristo usa una palabra también muy sencilla, el grano de mostaza. Se ve que eso es muy chiquitillo, una cosa muy simple, muy simple. Y sin embargo, al final va creciendo y se convierte en algo muy grande. Y dice, así actúa Dios en las cosas insignificantes, en las cosas que aparentemente no son nada relevantes. Recuerdo que le puse a la gente joven al adulto y a la gente joven de confirmación un vídeo sobre testigos del mundo de hoy. Y entre esos testigos, que parecía Luther King, de esa Calcuta, también estaba Gandhi, este líder de la India. Y decía, en muchas ocasiones, aparentemente triunfa el mal, el odio y la muerte. Pero al final, esos enemigos caen y triunfará el bien. Con cosas pequeñas, al final será el bien el que triunfe, aunque la batalla de la vida aparentemente parezca que es el mal el que lleva la voz cantante. Y luego surge también otra parábola: ¿qué misión tenemos nosotros en el mundo? ¿Qué nos toca hacer en este mundo? La parábola que usa Jesucristo es la de la levadura que se alimenta a la mesa de pan. Es muy posible que Cristo observara a María, a la Virgen María, porque era normal en aquella época que se hiciera el pan en las casas, como ha pasado incluso aquí hasta hace unos años, ¿no? En muchos sitios, sobre todo en aldea. ¿Qué ocurre entonces? Porque un poco de levadura hace que la masa fermente. Cristo quiere que seamos levadura para transformar este mundo, también con cosas insignificantes. Hace unos años, Mano Unida hizo un eslogan de un poeta que decía: mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y para ello contamos con una ayuda especial que San Pablo nos lo decía en la lectura: la fuerza del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, la cercanía del Espíritu Santo. Aprendamos a tener paciencia con los fallos propios y ajenos. Valoremos cualquier cosa, por muy pequeña que sea, y nunca nos cansemos, como siempre, de hacer el bien. Que así sea.